Buenos días, en este video estudiaremos parábola. Recordemos la definición. Una parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano que tienen igual distancia a una recta fija llamada directriz y a un punto fijo llamado foco. Nosotros trabajaremos con la ecuación canónica de la parábola y recordemos que la ecuación canónica con vértice en el origen de coordenada tiene la siguiente forma y su ecuación canónica va a depender del sentido de la parábola. Es decir, tenemos la parábola y al cuadrado igual a 2p por x y al cuadrado igual a menos 2p por x. Es decir, vemos que la parábola abraza al eje X y el signo negativo nos indica que abraza al sentido negativo del eje de las X. La otra ecuación canónica es x al cuadrado igual a 2p por y y x al cuadrado igual a menos 2p por y. Misma situación que la anterior. Además tenemos la ecuación canónica con un vértice desplazado, un vértice que puede encontrarse en un punto HK que tiene la siguiente forma y las ecuaciones canónicas tienen la siguiente expresión. Debemos recordar que P es la distancia del foco a la directriz. Vamos a determinar la ecuación canónica de la parábola que cumple con las siguientes condiciones. La primera condición es que tenga un vértice en el origen, en el punto 0, 0, y foco en el punto menos 3, 0. Vamos a apoyarnos de un gráfico para poder identificar qué datos tengo. Ubicamos el vértice en el origen de coordenadas y un foco en el punto x menos 3 y 0. Este es el foco, este es el vértice. Ahora bien, podemos observar que el foco se encuentra sobre el eje de las X. Por lo tanto, la forma que va a tener nuestra parábola es la siguiente. Entonces, podemos identificar que desde el foco al vértice tenemos 3 unidades. Recordemos también que P era la distancia del foco a la recta directriz. En este ejercicio no tenemos la ecuación de la recta directriz, pero sabemos que el vértice se encuentra en el punto medio entre el foco y la directriz. Por lo tanto, en este caso, P sobre 2 es igual a 3 unidades, ya que la distancia del foco a la directriz tiene que ser el doble que la distancia del foco al vértice. Entonces de aquí deducimos que P es igual a 6. Una vez que tenemos el valor de P, vemos que la ecuación va a tener la siguiente forma. Y al cuadrado igual a 2 por P por X, ya que esta parábola abraza el eje de las X, que es donde se encuentra el foco, es nuestro eje focal. Ahora bien, el foco se encuentra a izquierda del vértice, por lo tanto va a abrazar al sentido negativo de las X. Entonces aquí tenemos que poner un signo negativo. Para finalizar, la ecuación de esta parábola va a ser la siguiente. Y al cuadrado igual a menos 12 por x. Si queremos representar gráficamente, aparte de tener el punto del vértice del foco, es conveniente calcular cuánto mide el lado recto. El lado recto es un segmento que pasa por el foco y es perpendicular al eje focal. Entonces, el lado recto se calcula como 2p, vale 12 unidades. Es decir, a partir del foco contamos 6 unidades hacia arriba, 6 unidades hacia abajo en este ejercicio y por esos puntos va a pasar la parábola. Es un esquema aproximado y aquí observamos la representación gráfica de esa parábola. Ahora vamos a determinar la ecuación canónica de la parábola que tenga foco en el punto 4, 0 y la recta directriz en x igual a 1. Vamos a ubicar los datos que tenemos en un plano cartesiano. Tenemos la recta x igual a 1, que es la recta directriz, y el foco en el punto x igual a 4 y igual a 0. Sabemos que la distancia del foco a la directriz es el valor de P, y aquí vemos que la distancia entre la recta directriz y el foco es de 3 unidades. Por lo tanto, el vértice de nuestra parábola se va a encontrar en el punto medio, es decir, el vértice va a tener coordenadas 5 medio 0. Con estos datos podemos obtener la ecuación de la parábola y tener presente que el vértice está desplazado, ya no se encuentra en el origen como en el caso anterior, sino se encuentra en el punto 5 medio 0. También debemos tener en cuenta que el foco se encuentra sobre el eje de las X, es decir, la parábola va a abrazar al eje de las X y la expresión y menos k al cuadrado igual a 2p por x menos h. En este caso, a esto vamos a llamar h y a esto vamos a llamar k, son las coordenadas del vértice, y la ecuación canónica de la parábola será y al cuadrado igual a 6 por x menos 5 medios. Esta es la ecuación canónica.
Para representar gráficamente calculamos el lado recto, que es igual a 2 por P, eso nos da 6 como resultado. Esa es la longitud que tiene el segmento que es perpendicular al eje focal y que pasa por el foco de nuestra parábola. Por esos puntos pasa la parábola y ahí hacemos el esquema aproximado de nuestra parábola. Vamos a determinar la ecuación canónica de la parábola que tenga foco en el punto menos 5 menos 2 y la ecuación de la recta directriz sea y más 7 igual a 0. Vamos a apoyarnos en la representación gráfica. Graficamos la recta directriz, que es la recta y igual a menos 7, y ubicamos el punto menos 5 menos 2, que es el foco de nuestra parábola. De aquí obtenemos que el valor de P es igual a 5, ya que la distancia entre el foco y la directriz es de 5 unidades, y el vértice se va a encontrar en el punto medio entre el foco y la directriz. En este ejercicio el vértice se encuentra en x igual a menos 5 y igual a menos 9 medios. Vemos que el foco se encuentra sobre una recta paralela al eje Y, por lo tanto esta parábola va a abrazar a una recta paralela a un eje paralelo al eje Y. Por lo tanto, la ecuación canónica de esta parábola va a tener la forma x menos h al cuadrado igual a 2p por y menos k, ya que el vértice se encuentra desplazado. Además, va a llevar signo positivo, ya que la parábola va a abrazar el sentido positivo del eje Y, reemplazando los datos, identificando que menos 5 es h y menos 9 medio es k, obtenemos la ecuación canónica de la parábola, que es x más 5 al cuadrado igual a 10 por y más 9 medio. Si queremos representar gráficamente, obtenemos el valor del lado recto, que es 10, es decir, que por el foco pasa el segmento perpendicular al eje focal y que tiene 10 unidades de longitud. De esta forma representamos el esquema aproximado de la parábola. Vamos a determinar la ecuación canónica de la parábola que tenga vértice en el punto menos 2, 3 y la ecuación directriz sea x más 4 igual a 0. Representamos gráficamente los datos que nos da la consigna y obtenemos la ecuación de la recta directriz, que es x igual a menos 4, y el vértice en el punto x igual a menos 2 y igual a 3. De acá observamos que la distancia entre la recta directriz y el vértice es igual a 2 unidades. Es decir, la mitad del valor de P es 2 unidades, de donde el valor de P es igual a 4. Entonces, el foco de nuestra parábola se va a encontrar sobre una recta paralela al eje de las X a 4 unidades de la recta directriz. Tenemos como dato que el vértice es el punto menos 2, 3 y que el foco se encuentra en un eje paralelo al eje de las X, por lo tanto la forma que va a tener la ecuación de esta parábola será la siguiente. Reemplazando los datos, identificando cuál es nuestro valor de h y de k, obtenemos la ecuación canónica de la parábola y es y menos 3 al cuadrado igual a 8 por x más 2. Para representar gráficamente obtenemos el lado recto que mide 8 unidades, por lo tanto marcamos las 8 unidades, el foco pasa por el punto medio de este lado recto y estos puntos pertenecen a la parábola, por lo tanto este es el esquema de nuestra parábola. Ahora vamos a determinar la ecuación de la parábola que tenga eje horizontal y que pase por los 3 puntos. En este caso vamos a necesitar de la ecuación general de la parábola, es decir, nos encontramos en esta situación. Esta parábola tiene su eje horizontal, por lo tanto el eje va a ser el eje de las X o un eje paralelo al eje de las X. Y la ecuación general de la parábola, recordemos que es la siguiente. Ahora bien, como los puntos pertenecen a la parábola, cada uno de ellos verifica la ecuación general de la parábola. Entonces, reemplazamos las coordenadas de cada punto en la ecuación general de la parábola y esta igualdad se verifica ya que estos puntos pertenecen a la parábola. Y obtenemos lo siguiente. De la primera ecuación vemos que f es igual a 0. De la segunda ecuación obtenemos que 16 más 8 por d menos 4 por e más f es igual a 0. Y de la tercera ecuación obtenemos 1 más 3 por d más e más f igual a 0. Ahora, como en la primera ecuación obtuvimos que f es igual a 0, podemos reemplazar en las dos ecuaciones siguientes. F igual a 0, f igual a 0. Y entonces nos queda planteado
un sistema de ecuaciones, ya que las únicas variables a calcular son el valor de E y el valor de D. Entonces despejamos y obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones. 8 por D menos 4 por E igual a menos 16, acá ya reemplazamos que f es igual a 0, y 3 por d más e igual a menos 1, también reemplazamos f igual a 0. Este es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, lo podemos resolver por cualquier método, resolviendo el sistema de ecuaciones. D vale menos 1 y e vale 2. Con estos datos completamos los datos que necesitamos para escribir la ecuación de la parábola. Y la ecuación general es y al cuadrado menos x más 2y igual a 0. Ahora vamos a determinar la ecuación de la parábola. Vamos a determinar la ecuación de la parábola correspondiente a cada una de las representaciones gráficas. ¿Qué tenemos que observar en la representación gráfica de esta parábola? Tenemos como dato la ecuación directriz, tenemos su vértice y tenemos el foco. Entonces, podemos determinar que las coordenadas del vértice es el punto 1, 1 y que la distancia del foco a la directriz es de 4 unidades. Además, también observamos que el foco se encuentra en un eje paralelo al eje de las X y la parábola abraza a ese eje paralelo, eje de las X, hacia el sentido negativo. Por lo tanto, la ecuación va a tener la siguiente forma. Identificamos quién es h y k y reemplazamos y obtenemos la ecuación canónica de la parábola correspondiente a esta representación gráfica. Vamos a la segunda gráfica que tenemos. Tenemos como dato el vértice que tiene coordenadas 3, 2 y la distancia del foco a la directriz también es de 4 unidades. Podemos observar que el foco se encuentra sobre un eje paralelo al eje de las Y y las ramas abrazan a ese eje pero en sentido negativo. Entonces la ecuación canónica tendrá la siguiente forma. Reemplazamos los valores y así obtenemos la ecuación canónica de la parábola que tenemos representada gráficamente aquí.